Hoy no hay ningún proyecto en la Tierra que valga más que la inversión combinada que se está haciendo en los grandes nuevos centros de datos. Ninguno. Y no hay ninguna industria que haya tenido un crecimiento en el ritmo que tiene la industria, déjame decirlo, tecnología, aunque realmente es inteligencia artificial. En los últimos 5 años no ha habido un precedente de ese tipo en la historia de la humanidad. ¿Los empleados están listos para esto que le estás trayendo? Es muy importante la pregunta que estás haciendo porque tenemos que despertar y tenemos que atender esta nueva realidad a través de modelos nuevos, no ver cómo podemos ajustar los modelos previos. Tenemos que tener la claridad de que esta es una realidad disruptiva que solamente se puede atender a través de modelos nuevos disruptivos. Te lo digo por experiencia, el tomar una suscripción de alguno de estos modelos, ChatGPT o Anthropic o Gemini o Grok o el que tú me digas, y soltárselo a los empleados, porque así es como lo estamos haciendo hoy. Oye, tienen ahora una suscripción empresarial de este modelo, ¿no? No es una solución responsable, es simplemente tranquilidad o paz mental para nosotros los líderes para decir no me estoy quedando fuera del juego, pero la realidad es que no lo estamos haciendo. Tiene que haber un esfuerzo serio organizacional en donde identifiques las habilidades que realmente requiere la empresa e invertir en que realmente la fuerza laboral que hoy tengas pueda empezarse a volcar hacia estos nuevos modelos disruptivos que permitan acelerar, optimizar, aprovechar y transformar a las organizaciones a través de un modelo disruptivo que hoy se llama inteligencia artificial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy muy feliz de estar aquí con Leonardo Rodríguez. Leonardo, además de ser un gran amigo de hace muchos años, es el CEO y fundador de Atalite y también es el chairman de, se llama Activa Capital. Leonardo es un perfil bastante interesante y estoy muy feliz de haberlo invitado porque él ha pasado desde las fases de empleado, inversionista, ejecutivo y empresario, y hoy lo invité para platicar justamente de los retos que está teniendo en el día con día en el mercado. Y aquí nos referimos mucho a todo lo que se enfrenta con sus clientes en estas inversiones de capital que ha hecho. En los últimos años ha hecho una inversión de más de $100 millones en la industria de los data centers y servicios administrados. Ahora nos va a platicar más de eso. Y Leonardo, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, un gusto, muy bien. Qué bueno. Oye, Leo, pues para empezar a platicar un poco de lo que está pasando en el mercado, ¿cómo ves tú desde la perspectiva y estas inversiones que has hecho en toda la parte de data centers, servicios administrados? ¿Qué está primero? O sea, ¿qué es lo que está pasando en el mercado? ¿Los clientes se están comprando esta infraestructura para atender necesidades de inteligencia artificial? ¿Tienen el talento para manejarla o primero, o ya tienen el talento y ahora están adaptándose a estos requerimientos? ¿Cómo estás viendo el mercado desde tu punto de vista? Mira, el mercado de la tecnología ha evolucionado a pasos acelerados en los últimos 50 años, ¿no? Yo creo que un primer nivel al que se llegó fue pues cuando las empresas empezaron a identificar que para llevar a cabo sus procesos más básicos de negocio iban a necesitar componentes tecnológicos para habilitarlos, ¿no? Me refiero al manejo de la nómina, me refiero a los ERPs, me refiero al seguimiento de los clientes, y en ese momento empezó a haber este consumo de tecnología, ¿no? Pero la tecnología estaba todavía muy enfocada a ciertos silos. Con la entrada en los 2000 del internet, .coms, el mundo digital, empieza a masificarse el uso de la tecnología y junto con ese cambio arranca realmente una industria de centros de datos. Cuando la tecnología se ocupaba para habilitar procesos de negocio específicos de cierta empresa, cada empresa tenía su centrito de datos y lo resolvía de la forma en la que lo consideraba. Algunas empresas lo resolvían mejor, otras no tan bien. Pero cuando se hace masivo esto, entonces es cuando realmente explota la industria de los centros de datos y empiezas a identificar que
que ya no es suficiente con estas soluciones ad hoc de cada una de las empresas, sino que necesitas estos grandes consolidadores que puedan soportar grandes cantidades de información para que lo puedan entregar al público. Estamos entrando a una tercera etapa, ¿no? La tercera etapa tiene que ver en donde ya no es un componente empresarial, ya no es un componente digital individual, sino que ahora es un potenciador transversal de la vida común de cualquier persona, ¿no? Y eso tiene que ver con inteligencia artificial, aparte de los agentes, ¿no? Y llevamos con ese trend probablemente ya, si le podemos llamar mainstream, podemos tener unos 5, 8 años, no más allá de eso, ¿no? El centro de datos también está sufriendo una transformación, ¿no? Te mueves de estas construcciones ad hoc a estos primeros centros de datos que generaban empresas dedicadas a la tecnología, como Atalite. Después empiezan a entrar nuevos jugadores que son de otras industrias, en donde haces un cross-industry, por ejemplo, Industry Real Estate, en donde los grandes desarrolladores inmobiliarios identifican que se puede desarrollar pues no solamente una nave industrial, sino un centro de datos que puede llegar a ser más rentable. Y hoy en este último tramo que te comentaba, Ale, pues tenemos esta convergencia en donde ya no es la empresa de tecnología, ya no es el realtor o el real estate enterprise, sino que se convirtió ahora en megaproyectos, ¿no? Hoy no hay ningún proyecto en la tierra que valga más que la inversión combinada que se está haciendo en los grandes nuevos centros de datos. Correcto. Ninguno. Y no hay ninguna industria que haya tenido un crecimiento en el ritmo que tiene la industria, déjame decirlo, tecnología, aunque realmente es inteligencia artificial. En los últimos 5 años no ha habido un precedente de ese tipo en la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué te platico todo esto? Porque cuando hablamos de centros de datos, hablamos de centros de datos muy diferentes. El centro de datos que desarrollamos en Atalite, que construimos, en el cual ya invertimos, como bien decías, ya estamos en los alrededores de los $100 millones. Es un centro de datos que habilita procesos de negocio a través de tecnología, pero no es el mismo tipo de centro de datos que el que se ocupa para inteligencia artificial. Son dos especies completamente diferentes, cada uno con su caso de uso, ¿no? Entonces, eso lo quería dejar claro. No ofrecemos servicios de inteligencia artificial en el sentido que escuchamos, ¿no? En este estilo de los Anthropics, en el estilo de los OpenAIs, en el estilo de los Googles, cómo lo están construyendo, no lo hacemos. ¿Qué sí hacemos? Evidentemente integramos a nuestras soluciones de negocio componentes de inteligencia artificial, pero que entran todavía dentro de ese mundo de habilitación de procesos de negocio a través de tecnología, no de el entrenamiento de lenguajes o modelos de lenguaje o el entrenamiento de agentes. Eso aún no. Qué interesante. Y lo dices muy bien, Leo, porque, a ver, hoy sabemos que a nivel CAPEX, ¿no? Es donde están las inversiones, sobre todo, no, se había dejado de hacer esas inversiones tan grandes en CAPEX por estos jugadores que acabas de mencionar, y ahora yo diría que es el punto número 1 de inversión de ellos. Pero por el otro lado, como bien lo dices, hay otros casos de uso que habilitan la operación de tus clientes, de cualquier cliente en general empresarial. ¿Cuál es, y tú como asesor de Loret, porque además eres asesor de Loret en la parte sobre todo de B2B, en donde claramente se requieren nuevas habilidades para la ejecución del negocio? Hay jugadores que están bajando pues, esta inteligencia artificial de diferentes sabores, pero al final en esta ejecución del negocio, ¿qué te estás encontrando? O sea, te estás encontrando gente que puede operar esos casos de uso de negocio con las herramientas que les estás dando con estos temas de inteligencia artificial, porque seguramente no todo es nativo inteligencia artificial.
haces un enable, ¿no? O enablement de inteligencia artificial en ciertos procesos dentro del servicio administrado que tú brindas. ¿Los empleados están listos para esto que le estás trayendo? ¿O todavía hay una subutilización de esta oferta que estás presentándoles? Híjole, la verdad es que no creo que ninguno estemos listos, ¿no? Yo creo que en lo individual, en lo colectivo, en términos sociedad, en términos países, yo creo que no estamos preparados para lo que ya tenemos enfrente. A muchos les cuesta trabajo, y déjame decirlo así, nos cuesta trabajo entender la magnitud de la transformación que vamos a, y que estamos sufriendo o que estamos pasando, depende estamos aprovechando dependiendo del caso, pero no, nadie está listo y me parece que esta tecnología, si me permites llamarlo de alguna forma, que creo que es mucho más que una tecnología, este modelo de sociedad híbrido en donde ahora hay inteligencia biológica e inteligencia artificial, va a poner a prueba los aspectos más fundamentales de la sociedad como la conocemos hoy, ¿no? Yo creo que justamente la industria de educación es una de estas industrias que, como lo digo en las sesiones de consejo, está a punto de ser arrollada por la nueva realidad. Entonces, no estamos preparados. Yo creo que todo inicia desde, me lo decía un amigo, que no hay una ecuación más sexy que la que propone la inteligencia artificial, ¿no? Así como puedes hacer una receta de cocina, en el caso de inteligencia artificial es cómputo, energía igual a inteligencia. No hay fórmula más sexy que eso, ¿no? Si te pones a pensar en el aspecto más básico, lo que han logrado los modelos de aprendizaje es eso, métele suficiente energía, suficiente cómputo y te va a salir inteligencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que en las empresas tiene que haber una claridad de que no hay ningún modelo previo que los pueda preparar a la realidad que estamos expuestos y que estamos viviendo y que va a venir cada vez más rápido, ¿no? Pero no es un problema o no es una limitante del empleado, no es una limitante del equipo directivo, no es una limitante del board, del consejo, es una limitante del modelo de sociedad que hemos tenido, dependiendo de la industria, 20 años, 50 años, 100 años, la educación 500 años. Entonces es muy importante la pregunta que estás haciendo porque tenemos que despertar y tenemos que atender esta nueva realidad a través de modelos nuevos, no ver cómo podemos ajustar los modelos previos. Tenemos que tener la claridad de que esta es una realidad disruptiva que solamente se puede atender a través de modelos nuevos disruptivos. Solo así. Entonces, no estamos preparados a ello. Ahora, Leo, tú como experto en tecnología, porque lo eres, y con todo este tema de servicios administrados, tú lo que buscas es optimizar la operación de tus clientes, ¿no? Llevarlos a un siguiente nivel. Y el tema de la inteligencia artificial, por el otro lado, busca también ese mismo objetivo, no nada más en las empresas, sino también potenciar a los empleados. En ese entendido, y que buscamos reducir las actividades repetitivas o de poco valor agregado, y en donde buscamos reforzar pues sí, las competencias, las que nos diferencian, que nos hacen humanos, pensamiento crítico, liderazgo, power speaking, etcétera, mismo proceso de ventas. ¿Cómo tú diferencias eso estando tan metido en el tema de tecnología que necesitas esas habilidades, que las implementas con tus clientes, tus propios clientes las usan? ¿A qué te enfrentas con esta parte de las habilidades blandas que ahora le llaman los power skills, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a requerir realmente para diferenciarnos de la inteligencia artificial y de este proceso de tecnología que hoy estamos aquí inmersos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes? Gracias por lo de experto en tecnología. Yo creo que otra vez hay que ser cuidadosos con los alcances, porque lo acabo de decir, ¿no? Y sería incongruente el decirte que soy un experto en tecnología cuando soy un experto en un modelo previo, ¿no? Y acabamos de hablar de la importancia de los modelos
disruptivos. La verdad, Ale, es que lo estamos y déjame decirlo así, sufriendo todas las empresas, incluso empresas de tecnología, ¿no? Tú y yo venimos del mundo de la industria de tecnología y lo sabemos de primera mano. Esto nos está afectando de igual forma a los hyperscalers como Amazon, como Google, como Microsoft, a las grandes empresas de tecnología como Oracle, como SAP, y a los integradores, ¿no? Como el que tú me quieras decir, incluido Atalaita. Entonces, la realidad es que me parece que el primer punto del desafío es la aceptación. O sea, nuevamente, yo creo que no puedes definir un plan si no aceptas que estás en una nueva realidad. Después tiene que haber esta claridad que yo creo que ahora es más importante que nunca y que se ha venido platicando en muchos años, sobre todo en industrias como la tecnológica, la importancia de identificar cuál es el valor de negocio. ¿Para qué vive una empresa? Hay veces que esas preguntas básicas no las tienen respondidas las empresas y muchas veces las empresas no han hecho un buen trabajo para difundir esas respuestas clave, esas respuestas críticas que se tiene que hacer cualquier empresario, cualquier director general, cualquier líder. Entonces, me parece que ese es el segundo punto, ¿no? El segundo punto es hacer nuevamente un análisis de dónde están nuestras ventajas competitivas, cuáles son nuestros diferenciadores, por qué es que los consumidores adquieren nuestros servicios, porque en el momento en el que eso esté claro, entonces es mucho más fácil identificar qué tipo de actividades puedes optimizar a través de qué tipo de herramientas, ¿no? Hoy estamos muy enfocados en el tema de inteligencia artificial, pero sigue habiendo una gran transformación a través de soluciones digitales que hoy en todo el mundo y en específico en mercados como el mexicano, pues no se han implementado al 100%, ¿no? Los modelos financieros no están automatizados al 100%, los modelos de gestión de clientes, los modelos de gestión de recursos, de logística, de transporte, no, siguen sin estar totalmente automatizados, pero sí el responderte esas preguntas clave, lo que te va a permitir es poder discernir qué tipo de herramienta es la mejor para ese objetivo de negocio. Y se puede extrapolar también, nuevamente, cuando hablamos de la empresa, pues hablamos de la empresa dentro de un contexto de una sociedad, en donde hay empresa, sí, hay sociedad, hay gobierno también, que también se tienen que responder esas preguntas, y está también el individuo, ¿no? Los que formamos esta sociedad. Entonces, esto que te acabo de mencionar de la aceptación, el self-awareness, déjame llamarlo así, perdón por el término en inglés, pero el self-awareness, este conocimiento propio de cuál es tu valor como individuo, como empresa, como gobierno, como sociedad, y después un análisis muy detallado, muy concienzudo, muy riguroso de cuáles son las actividades que puedes optimizar y qué herramienta vas a ocupar para lograrlo, es fundamental. Pero son esas tres capas, Ale. No solo una, ¿no? Las tres las tienes que atender en paralelo y hoy tenemos la gran ventaja de que esta nueva realidad sí nos pone nuevas herramientas que te pueden de una manera contundente potenciar en cualquiera de estas tres etapas, ¿no? Sí. Niveles socio, agrupación e individuo. Sí, pero fíjate, tocas varios temas muy interesantes. Uno es, en el tema de la realidad, o sea, el tema de la inteligencia artificial, todos estamos hablando de ella, ¿no? Yo creo que más en nuestros foros que nos dedicamos a esto, estamos siempre hablando de esto. Pero en la realidad, cuando tú ves la adopción de la inteligencia artificial en las empresas, es muy baja. Y además no saben cómo utilizarla para eficientar o aumentar la productividad de ciertos procesos de negocio o inclusive reducir, ¿no? Por un lado, los empleos que se requieren para actividades de bajo valor agregado y tomar esas posiciones para ponerlas en alto valor agregado que sí pueden generar, ¿no? Entonces, aquí hay dos vertientes, ¿no? Y he escuchado mucho del mercado, los que dicen, sí viene, pero viene ligera,
y otras que dicen sí viene y viene en serio. Desde tu punto de vista, ¿bajo cuál de las dos estás más a favor? Eh, sí viene y viene mucho más fuerte de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Incluso los que estamos un poco más involucrados en el tema, ¿no? Pero tienes toda la razón. La adopción de la inteligencia artificial tiene una curva y hoy es una curva bastante plana. No ha habido esa adopción que se pudiera esperar y me parece que tiene que ver con lo que ya platicábamos también, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esta realidad en donde seguimos tratando de atender las problemáticas de negocio de las mismas formas que las tratábamos hace 10 años cuando no había inteligencia artificial. Va a venir un parteaguas, yo pienso que ese parteaguas, sobre todo en mercados desarrollados, ¿no? Pero una vez que suceda en un mercado desarrollado como Estados Unidos, como China, como Japón, va a arrastrar naturalmente el resto del mundo, ¿no? Pero yo pienso que van a ser 5 o 7 años. En 5 o 7 años, estos 3 niveles que comentaba van a identificar que las soluciones a las problemáticas de cualquiera de estos 3 se pueden resolver de una manera nueva y va a existir esa nueva forma de resolver esas problemáticas y por lo tanto la velocidad de adopción va a ser mucho más acelerada. Entonces sí creo que se tiene uno que preparar. Yo creo que, te lo digo por experiencia, el tomar una suscripción de alguno de estos modelos, el que tú me digas que pueda funcionar para las empresas, ¿no? ChatGPT o Anthropic o Gemini o Grok o el que tú me digas, y soltárselo a los empleados, porque así es como lo estamos haciendo hoy. Oye, tienen ahora una suscripción empresarial de este modelo, ¿no? No es una solución responsable, es simplemente tranquilidad o paz mental para nosotros los líderes para decir no me estoy quedando fuera del juego, pero la realidad es que no lo estamos haciendo. Tiene que haber un esfuerzo sistémico, tiene que haber un esfuerzo serio, tiene que haber un esfuerzo organizacional, si estamos hablando de empresas, de entender lo que tú acabas de decir. ¿Cuáles son las actividades que no agregan valor? ¿Cuáles son las actividades que son el diferenciador y que son la razón de ser de las empresas? Y en el punto intermedio, ¿qué puedo hacer para identificarlas? ¿Y qué puedo hacer para lo que hoy pienso que va a ser el factor más importante en las empresas en los próximos 10 años, que tiene que ver con el y el upskilling? ¿Cómo tomas la mano de obra, por llamarlo la fuerza laboral, que ha sido importantísimo por también siglos? ¿Y cómo haces esa conversión? Porque hoy la fuerza laboral venimos de estos modelos previos, que son diferentes a los modelos que van a permitir exponenciar y aprovechar la inteligencia artificial. Entonces, uno como líder, uno como empresario, uno como líder de sociedad, uno como individuo, tiene que hacer ese esfuerzo. Tienes que tomar estos dos extremos, tiene que haber un esfuerzo serio, organizacional, en donde identifiques las habilidades que realmente requiere la empresa e invertir en que realmente la fuerza laboral que hoy tengas pueda empezarse a volcar hacia estos nuevos modelos disruptivos que permitan acelerar, optimizar, aprovechar y transformar a las organizaciones a través de un modelo disruptivo que hoy se llama inteligencia artificial. De acuerdo. Pero, y déjame hacerte una pregunta, pues, como empresario y como CEO de Atalight. Y además, muy bonita historia porque es una empresa 100% mexicana, pero de cuando tú arrancaste a hoy, han pasado cualquier cantidad de cosas, entre ellas el tema de inteligencia artificial. Éramos de transformación digital y muchas cosas, pero hoy estamos de inteligencia artificial. Y esto te obligó a ti a cambiar tu modelo de negocio. Y déjame, me voy un poquito más profundo, Leo. Hoy, o sea, antes competías también contra los AWS, contra Google Cloud, contra Azure, en el tema solamente de data center, déjame llamarlo así. Hoy estos jugadores tienen sus soluciones de inteligencia artificial, que tú no tienes, ¿no?
Y entiendo perfecto lo que dices. Oye, yo doy servicios de valor agregado con servicios administrados de tecnología, pero ellos también lo dan y también tienen una solución de inteligencia artificial. ¿Cómo te enfrentas a ellos? ¿O si la tienes? ¿O cómo recomendarías a ejecutivos como tú, mexicanos, con empresas mexicanas, que pueden tener ese reto de decir, oye, puedo incluir de ellos esta parte, pero también yo cómo evoluciono al siguiente nivel? Yo creo que lo que he estado analizando los últimos meses desde el punto de vista, como bien mencionas, como estrategia empresarial, también como papá, igual que tú, soy el feliz padre de solo 4, de miembro de la sociedad, pues te toca detenerte un poquito y pensar hacia dónde está yendo esto, ¿no? Y me parece que un concepto que traigo de ente potenciado es la respuesta a la pregunta que estás haciendo, ¿no? Yo creo que el grave error, y aplica a cualquiera de las capas que comentaba, me parece que el profesor o la universidad que prohíba a los alumnos utilizar inteligencia artificial por una visión de ética, una visión de transparencia, una visión de la evaluación pura del conocimiento que tiene o que puede tener un alumno, está desperdiciando una gran oportunidad. Lo mismo pasa con los empleados, lo mismo pasa con las empresas, lo mismo pasa con los países y sus ciudadanos. Las entidades, los organismos que adopten una política de ente potenciado, cualquiera de estos, y que hagan los esfuerzos conducentes y congruentes para lograr habilitar esa potencialización de la entidad o del ente como tal a través de esta herramienta, van a ser los que van a subsistir. ¿Por qué te platico esto y con respecto a tu pregunta? Porque así es como tiene que ser también una empresa. En mi caso, y a veces me preguntan, no, oye, y el siguiente centro de datos para cuándo? Sí viene un nuevo centro de datos, pero va a seguir en esta claridad de ser un componente de una solución. No es el valor. Atalite no vive de centro de datos. Atalite, incluso el centro de datos no es un producto que nosotros vendamos. Y la razón es porque lo que les comento es, este barco zarpó hace 8 años y no hay quien lo alcance, ¿no? ¿A qué voy? A hacer una inversión de $200 billones en un centro de datos. Hay países, probablemente México uno de ellos, que no nos alcanza. Ya es demasiado. O sea, entonces, ¿qué sí tienes que hacer? Tienes que identificar cuáles son los valores que puedes ofrecer como un ente, en este caso como una empresa. ¿Cuáles son los diferenciadores y cuáles son las razones por las cuales un mercado consume tus servicios? Y potenciarlos con inteligencia artificial. La inteligencia artificial, al final, si tú tienes el modelo de aprendizaje de Claude o de Anthropic en este caso, o de OpenAI o cualquiera de estas empresas, la realidad es que también ese es un valor marginal entre lo que hoy existe. Y viene con una aceleración muy importante, pero lo que quiero decir es que si tomas uno o el otro, no tienes por qué hacer una inversión de $500 billones en un centro de datos, ni tienes que hacer una inversión de 2 trillones de dólares en el desarrollo de un Grok. No lo tienes que hacer así. Tienes que entender cómo potencias tus capacidades individuales, colectivas, a través de una nueva realidad, que es la inteligencia artificial. Entonces, así es como competimos, Alex. Es identificar por qué es que nuestros clientes consumen nuestros servicios, mejorarlos y potenciar a la empresa a través de las herramientas que hoy existen, que alguien ya desarrolló, que alguien ya implementó, y entregar un servicio aún mejor, más competitivo, más económico, con mejores resultados de negocio. Me encanta escuchar eso, Leo. Y déjame dar un giro un poquito a la entrevista. Partiendo de lo que acabas de decir, ¿no? Que al final estás seleccionando un nicho
y cómo te diferencias en ese nicho sin querer abarcar todo, sino especializándote en algo. Dado que estás también en el consejo de Loret y sabes que estamos con todo el tema también nosotros de inteligencia artificial, tema de usar plataforma de inteligencia artificial para ayudar al upskilling y reskilling de nuestros clientes en un modelo híbrido, no solamente con el tema de inteligencia artificial, sino acompañándolo de temas cara a cara con ser humano. En ese sentido, ¿tú cómo ves nuestro enfoque y el acercamiento que estamos teniendo para nuestros clientes en este modelo de suscripción, en donde, como dices, hay ofertas de todos los jugadores que hay, que pudiera parecer que si tú le preguntas algo, te da el conocimiento para ejecutar una acción? Y no necesariamente es correcto, porque falta el diseño instruccional, falta contexto, falta cuáles son los OKRs, objetivos de negocio que quiere lograr la empresa o el empleado a través de este proceso de capacitación, porque lo que uno quiere generar son capacidades de ejecución para el logro de los objetivos de negocio, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos diferenciamos buscando justamente el cómo impactar al negocio, generando competencias que demuestren esas habilidades que se requieren para el objetivo, ¿tú cómo lo percibes desde fuera? O sea, ¿lo ves bien? ¿Crees que también es el camino adecuado? ¿Lo ves más amplio? Desde tu punto de vista, ¿qué recomendarías? Pues tengo la gran fortuna, Ale, junto contigo y siguiendo tu liderazgo, en haber estado desde la incepción de algunas de estas iniciativas. Y me parece que desde un principio lo comentábamos, ¿no? Yo creo que voy a ser repetitivo en alguna de las cosas que ya hemos platicado, pero la única forma de atender una realidad disruptiva es con modelos disruptivos y no hay mejor forma de aprovechar la inteligencia artificial que con herramientas de inteligencia artificial. Entonces, el hecho de que Laureate haya desarrollado una plataforma como Mentera, a mí me parece que es el camino correcto. A mí me parece que es una solución disruptiva. Es una solución que cuando vi los primeros resultados, al igual que me pasa desde hace probablemente 2 años que digo, ¿y cómo hará esto la inteligencia artificial? ¿No? Yo llevo 2 años diciendo, ¿y cómo lo hará? Y llevo 2 años sorprendiéndome de lo bien que lo hace. Me pasó lo mismo con Mentera, ¿no? ¿Cómo hará este proceso como lo llamábamos, de Enterprise Skills as a Service, ¿no? ¿Cómo entenderá los objetivos de negocio? ¿Cómo entenderá el mapa de las capacidades de la fuerza laboral actual? ¿Y qué tan eficiente será para desarrollar paths de crecimiento, de y upskilling personalizados o altamente personalizados entre lo que hoy es la fuerza laboral y lo que realmente necesita esta empresa o una empresa para convertirse en este ente potenciado, que en este caso es una empresa potenciada a través de nuevas capacidades, que a quién se las vas a desarrollar, a tu fuerza laboral, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya construido de manera nativa sobre de motores de inteligencia artificial, me parece que es un primer gran diferenciador porque no está ajustada como lo comentaba, no estás tomando un modelo previo a ver cómo lo ajusto y le hago una camisa de fuerza para ver qué tan flexible puede ser, sino que nace flexible porque nace de esa tecnología. Y la segunda, lo que también comentaba, esta claridad de cuál es el valor. Yo creo que el valor de Laureate y de cualquier institución educativa tiene que ser lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Y lo comento también en los foros de los consejos de aquí de Laureate. Me parece que es clarísimo que la vinculación entre academia y empresa cada vez va a ser, siempre ha sido importantísimo, pero cada vez va a ser más corta. Cada vez te va a dar menos tiempo de reacción. Cada vez va a ser más demandante en, oye, si tu academia te estás tardando 5 años, 8 años, 3 años en actualizar un plan de estudios y yo tengo una necesidad de negocio que está cambiando al minuto, pues necesito un modelo que sea más congruente con esta realidad y me parece que Mentera hace eso muy bien. A mí me parece que ese es el principal valor que tiene
el modelo, y evidentemente el modelo de suscripción, la plataforma como tal me parece que lo que mejor hace es tener claro que las habilidades, las competencias y el conocimiento tienen valor en la medida en la cual habilitan valor al negocio. Esa brecha tan corta entre lo que la empresa necesita y lo que la academia, y déjame llamar academia también a Mentera, pueden ofrecer, nunca había sido tan corta como hoy con una plataforma de este tipo. Perfecto, gracias Leo. Y digo, gracias por el reconocimiento. Oye, me gustaría cerrar la plática si pudieras compartir con colegas como tú, o sea, que son directores generales de varias empresas, que tienen muchos retos en el corto, mediano, largo plazo, que tienen también mucha incertidumbre de qué va a pasar. Pero lo dices bien, tú llevas 8 años sacando la compañía de manera muy, muy exitosa, con competidores de primer nivel, globales, ¿no? En donde te has diferenciado en el mercado mexicano. ¿Qué qué recomendación le darías a estos emprendedores mexicanos, CEOs mexicanos que también tienen empresas hechas en México como tú, en donde se están dando, ¿no?, con todo, con empresas globales? ¿Cuál sería la recomendación que les pudieras dar para cerrar esta gran plática contigo? Nuevamente, Ale, gracias por la oportunidad, porque tampoco me siento experto, ¿no? Estoy aprendiendo igual que muchos de mis colegas empresarios, estoy aprendiendo conforme se están dando las cosas, ¿no? Y yo creo que la principal recomendación la mencioné hace unos minutos, ¿no? Yo creo que la aceptación de que hay una nueva realidad, de que no es que viene, no sé si va a venir poquito, si va a venir mucho, es que ya vivimos hoy en una nueva circunstancia, en una nueva realidad. Y en ese sentido es ser muy congruentes, ¿no? Porque también escuchaba por ahí algunas tesis de que, bueno, solamente los entry level jobs son los que se ven afectados con la inteligencia artificial, ¿no? Hoy un agente bien entrenado, si no somos cuidadosos con estas preguntas fundamentales que debemos hacernos a cualquier nivel, pues un agente bien entrenado puede sustituir también a un gerente y también puede sustituir a un directivo y también puede sustituir a un CEO. Los CEOs no tenemos esta vacuna contra la inteligencia artificial, no de ninguna forma nos hace la jerarquía o la experiencia o el título o la fortuna, lo que le quiera llamar, no nos hace inmunes a los efectos de una nueva realidad, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en la cual haya esta aceptación, este esfuerzo que me parece fundamental de autoconocimiento, ¿no? De self-awareness, y el proceso de ser congruente con qué vas a hacer con esto que identificaste, lo aceptaste, entendiste, te hiciste las preguntas correctas y después de eso realmente pusiste un esfuerzo real, no es un esfuerzo así de ahí les va la suscripción, como decía, ¿no? Tienes que desde la posición de liderazgo, desde la posición ejecutiva, de dueño, de empresario, de director general, de gerente, de líder, de la posición que sea, tienes que hacerte no parte de la problemática en la que todos estamos o podríamos estar, sino parte de la solución. Invierte en lo que tengas que invertir para tener estos 3 componentes claros. Invierte en las herramientas que te permitan lograr ese re- and upskilling con el mejor tiempo posible. Invierte en esas herramientas que te van a permitir liberar fuerza laboral para que hagan actividades de mayor valor, transformacionales y diferenciadoras o con un alto diferencial sobre el competidor. Y al final, identifiquen dónde vivimos. Vivimos en un mundo global que, pues en la medida en la cual no tomemos estas decisiones importantes, no seamos congruentes desde el punto de vista de inversión, no solamente de recursos, sino de tiempo y de fuerza laboral,
pues va a llegar algún momento, sí creo, en poco tiempo, en donde vamos a estar en una encrucijada porque la fuerza laboral, el valor de nuestra fuerza laboral, que no solamente tiene ese valor del bajo costo, que es lo que nos han inculcado durante decenas de años, ¿no? Sino que también esta creatividad que se platica como estos, tú le llamabas, estos power skills que se vuelven ahora, no había escuchado la definición, pero me parece muy interesante, esta creatividad, esta capacidad de liderazgo, este ingenio, esta resiliencia que tenemos, eso es lo que tenemos que explotar. Si no logramos hacer que el ecosistema de una sociedad, de una empresa, capitalice ese que sigue y seguirá siendo nuestro principal asset, lo que vamos a perder va a ser competencia o competitividad contra empresas que sí lo logren. Porque si nosotros volteamos a decir, ¿qué crees? Que mi valor, que antes era la fuerza laboral, hoy queda completamente sustituida por agentes o por inteligencia artificial, pues solo nosotros mismos estamos clavando nuestros propios clavos en el ataúd, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces alguien lo va a hacer de una forma más rápida, más ágil, más eficiente, más barata, con esos mismos modelos, con esos mismos agentes, y perderemos la razón de ser. Entonces me parece que el ser conscientes de dónde estamos y actuar en consecuencia es la única recomendación que podría dar a colegas empresarios y directores generales, ¿no? Perfecto, Leo. De verdad que disfruté mucho la plática, te agradezco mucho que hayas estado acá, es nuestro tercer podcast y un placer que hayas estado con nosotros. Bueno, los esperamos en el siguiente podcast. Mi nombre es Alejandro González, gracias.